Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho Civil. Ya estamos aquí en nuestra siguiente clase. Yo soy el profesor Simón Peralta Enzástiga para ver el tema de hoy, que son personas morales públicas e instituciones registrales. Estamos analizando los sujetos del derecho, las personas a quienes se aplican las leyes. Ya hemos visto, y espero que quede bien grabadito, que para el derecho solamente somos la raza humana y somos dos: la persona física y la llamada persona moral, o también llamada persona jurídica, o también llamada persona colectiva. Que ya en la práctica, esta persona moral o colectiva le llamamos empresa, corporación, institución, escuela, centro educativo, organización o corporación. Pero vamos a ver hoy otro tipo de personas morales que se conoce como las personas públicas, es decir, personas morales pero que pertenecen al gobierno, que pertenecen a la autoridad. De tal manera que hablamos de un sector público y hablamos de un sector privado. El sector público está conformado por las instituciones, dependencias, oficinas del gobierno, que son del Estado. En cambio, el sector privado está constituido por las empresas, por las instituciones de carácter privado de particular, que pertenecen a los particulares donde no son autoridades, donde yo, usted, siendo dueños, siendo propietarios, pues en consecuencia somos una empresa particular, una empresa privada, y formamos el conjunto de esas empresas, el llamado sector privado. Pero también hay empresas, de hecho, la misma autoridad, el mismo gobierno, es una persona moral. Cuando decimos vamos a demandar al gobierno, pues estamos hablando de que vamos a demandar a una persona moral. Porque por gobierno pues entendemos todo. Ahorita con lo del famoso colapso de la línea 12 del metro, dice vamos a demandar al gobierno federal, al gobierno estatal, y también vamos a demandar este, a la alcaldía. Entonces, como puedes ver, estamos hablando de personas morales y constituyen ellas el llamado sector público. De esa manera, cuando tú escuches en la vida diaria, en las noticias, que el sector privado se opone, que el sector no está de acuerdo, el sector privado, está haciendo alusión a las empresas, está haciendo alusión a aquellas organizaciones de carácter particular integradas por personas que no pertenecen al gobierno. Pero cuando hablamos del sector público, entonces estamos hablando de las instituciones, de las organizaciones que pertenecen al gobierno. Vamos pues a continuar el día de hoy con los temas que vienen siendo las personas morales. Ya hemos visto que es una persona moral, cómo se forma, cómo se constituye, cuáles son sus atributos, cuáles son sus cualidades, y también hemos visto las formas que adoptan las personas morales en la realidad, como empresas, como industrias, como comercios, como fábricas, como centros educativos, como centros comerciales, etcétera. Hoy vamos a ver que las personas morales también constituyen parte del gobierno, o son parte de lo que viene siendo el gobierno. ¿Cuáles son las famosas personas morales jurídicas o colectivas públicas, compañeros? Las famosas empresas o personas morales jurídicas o colectivas públicas también son personas morales jurídicas o colectivas los entes públicos, como son el Estado federal, las entidades federativas, las 33, los municipios y los organismos públicos. Todos ellos son también personas morales, pero que adoptan la forma de Estado federal, gobierno federal, del Estado de México, del gobierno de la Ciudad de México, etcétera, de los municipios de Catepec, de Tultitlán, de Tecámac, de Coacalco, etcétera, o bien los organismos públicos, como son el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, Pemex, Petróleos Mexicanos, la CFE, Comisión Federal de Electricidad, CAPUFE, lo que viene siendo caminos, puentes federales, y lo que viene siendo servicios conexos. Todos ellos pues también son organismos descentralizados, organismos que crea el gobierno para poder apoyar lo que viene siendo al gobierno. Entonces aquí también hablamos de personas morales, porque tienen también un nombre, tienen un domicilio, tienen un patrimonio, tienen una capacidad. Y la diferencia es que ellos son del gobierno, pertenecen al gobierno, son parte del gobierno, son parte de la autoridad,
Y en cambio, las que hemos visto hasta antes de ahorita son las que pertenecen a los particulares, forman Las parte de los secretarías de particulares donde Estado, no son ¿sí? gobierno. Muy bien. Las secretarías de ¿Qué son las Estado personas morales son jurídicas dependencias o u colectivas oficinas llamadas públicas? de También carácter son personas morales jurídicas administrativo, o colectivas en ligadas los o entes dependientes al públicos, Poder como Ejecutivo, son el para gobierno, el manejar Estado o administrar federal los o el diversos gobierno de recursos México, del país las o región, entidades federativas, cada uno de otorgando los que conocemos permisos, como los estados, concesiones, los 33, autorizaciones incluyendo la Ciudad de para su México, uso o los servicio, así como municipios para su y los que vienen explotación o siendo los organismos comercialización. públicos, conversos. Todos sabemos Pero que no el son Poder los únicos, ¿eh? Ejecutivo es uno solo, El el gobierno, y presidente de esto la lo vas a ir República conociendo cuando Mexicana. veas derecho Y que una de las administrativo, funciones del otra presidente de rama la del República derecho, Mexicana o del pero lo Poder iremos Ejecutivo es desglosando. administrar, También son es manejar la gran personas cantidad de morales. recursos que tiene el país, como son pues, los recursos del agua, los recursos de las montañas, de los minerales, etcétera. Entonces, el presidente, por muy bueno que sea, es uno solo, difícil de poder atender toda esa problemática y de poder manejar todos estos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Pues crea personas morales revestidas de carácter público, convertidas en secretarías de Estado. Y cada secretaría de Estado tiene una función. La Secretaría de Gobernación se encarga de todos los asuntos políticos internos en el país, los problemas con los partidos políticos, los problemas entre los estados, los problemas con las manifestaciones, los problemas que se presentan dentro de el país. La famosa Secretaría de la Función Pública es la que se encarga de supervisar y vigilar a todas las demás secretarías que actúen legalmente, sin corrupciones, sin sobornos, sin cohechos, sin actitudes negativas. Y en todo caso, en caso de detectar alguna autoridad que comete estas anomalías o irregularidades, incluso delitos, denunciarlos para que se proceda legal y penalmente en contra de ellos. La Secretaría de Turismo es la que se encarga de fomentar e impulsar las zonas turísticas del país para que con ello nuestro país tenga ingresos, tenga mayores divisas y por tanto tengan funciones de trabajo en esas zonas turísticas, llámese playas, llámese centros prehispánicos, llámese cualquier otro tipo de cuestiones. Entonces, como puedes ver, el gobierno federal es uno solo, el titular es uno solo, un solo individuo, presidente de la República Mexicana, quien para poder despachar y atender todos los asuntos, te va a crear personas morales que van integradas pues, por una gran cantidad de personas como una empresa. ¿Quién integra una Secretaría de Estado? Pues el propio secretario de Estado. Ejemplo, ¿quién es secretario de la SEP? Pues actualmente es Delfina Gómez. ¿Quién es el secretario o la titular de gobernación? Pues la ex ministra Olga Sánchez Cordero. Pero detrás de ellos dos hay una gran cantidad de directivos, ejecutivos, que se llaman subsecretarios, directores, etcétera, empleados, trabajadores. Por tanto, entran de lo que viene siendo una empresa, entran de lo que viene siendo una persona moral. Pero para diferenciarlas del sector privado no le llamamos empresa, le llamamos Secretaría de Estado. Y ahí las tenemos, la del bienestar, la de gobernación, la de cultura, la de marina, la de recursos naturales, el Consejo de la Judicatura Federal, la Función Pública de Turismo, Educación Pública. Bueno, la PGR ya no es PGR, ya es Fiscalía General de la República, la FGR, la de Comunicaciones y Transporte, la de Salud, la de Economía, la SEDENA, y nos quedan otras más. Secretarias de Estado son personas morales, pero que adoptan la forma de dependencias u oficinas públicas de carácter administrativo ligadas al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, y que se encargan de manejar y administrar los diversos recursos del país o región, otorgando permisos, concesiones, autorizaciones para su uso o servicio, así como también para su explotación o comercialización. Por tanto, secretarias de Estado son personas morales, pero de carácter público. Son personas jurídicas, pero de carácter público.
son personas colectivas, pero de carácter público, comercio. Porque en sí, como te lo dije, esas secretarías a su vez constituyen y están conformadas por una gran cantidad de directivos, ejecutivos, secretarios, subsecretarios, directores generales, subdirectores, oficial mayor, coordinadores, etcétera. Bueno, así para que más o menos a grandes rasgos lo veas. ¿Por qué? Porque esto forma parte del derecho administrativo y en derecho administrativo desglosarás, detallarás cómo se integra el Poder Ejecutivo y a grandes rasgos cuáles son las principales funciones de cada una de estas secretarías, de cada una de estas entidades públicas, de cada una de estas personas morales, pero de carácter público. Entonces, como vimos, las personas morales de carácter público son el Estado federal o gobierno federal, las entidades federativas, los municipios, las secretarías de Estado, también los organismos descentralizados o llamados organismos públicos, que son tres. Los públicos son los organismos descentralizados, las empresas paraestatales y lo que vienen siendo los famosos fideicomisos públicos, compañeros. ¿Qué son organismos descentralizados? Son entes autónomos que el gobierno federal crea o bien el Poder Legislativo crea de carácter técnico o de carácter especializado para operar o trabajar una actividad estratégica como lo es Pemex, como es la Comisión Federal de Electricidad, o bien proporcionar un servicio público fundamental como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, como es la Comisión Nacional del Agua y como es CAPUFE, Caminos y Puentes Federales de Egresos. Entonces, como puedes ver, compañeros, el gobierno federal, para poder realizar todas sus actividades, todo lo que es gobernar y lo que es administrar los recursos del país, pues insisto, una sola persona, por muy capaz o muy bueno que sea, pues le resultaría simplemente imposible realizar todas estas funciones. Es como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol no se integra por un solo jugador, que por muy bueno que sea, le va a ser difícil enfrentarse a 11 jugadores. Por excelente, por maravilloso que pueda ser, pues difícilmente podía competir con 11 jugadores. Así llámese Cristiano Ronaldo, llámese Messi, o en su momento Maradona y Pelé, pues no podrían con esto. De igual manera, López Obrador, por muy bueno que sea, no puede con tantos asuntos y tanta problemática que existe en el país. Entonces el gobierno federal, a través de López Obrador, te crea personas morales revestidas de poder público, revestidas y constituidas como organismos públicos, como empresas de gobierno, como secretarías de Estado, para que le ayuden en un aspecto y por tanto pueda cumplir con sus funciones. Las secretarías de Estado realizan precisamente funciones y competencias administrativas. En cambio, los organismos descentralizados realizan operaciones de carácter técnico y especializado para operar una actividad económica estratégica como es Pemex. Pemex, como bien lo sabes, maneja todos los petróleos y todo lo que deriva del petróleo, como es la gasolina, como viene siendo el diésel, los aceites, las grasas y demás serie de productos. Aquí no es tanto de oficina, es tanto de industria, es tanto de elaborar, de fabricar productos, artículos, mercancías. La Comisión Federal, la Comisión Nacional del Agua o CONAGUA, te maneja todo lo que viene siendo el famoso sistema del agua en nuestro país, que no es tarea fácil ni es tarea menor. Establecer lo que viene siendo la red hidráulica de tuberías, de conexiones hacia las casas, hacia los edificios, hacia todo, para que las personas tengan este servicio, pues requiere de personal técnico, personal especializado, de ingenieros, de personas dedicadas a este tipo de actividad y no de cualquier persona. Por tanto, como puedes ver, los organismos centralizados ayudan al gobierno federal, al presidente de la República para poder cumplir con este tipo de funciones que es satisfacer las necesidades de la población, las necesidades básicas e impensables de una población. El IMSS
Otro organismo descentralizado constituido por director, subdirectores, hospitales, enfermeras, médicos, especialistas, los que llevan las camillas, los choferes de las ambulancias, personal de intendencia. Entonces, como puedes ver, el IMSS es una persona moral, pero revestida o constituida como un organismo centralizado, perteneciente al poder público, perteneciente a lo que viene siendo el Estado. El Instituto Mexicano del Seguro Social, pues nos proporciona los servicios de seguridad social a los trabajadores o personas afiliadas al mismo, como son los obreros y empleados de empresas privadas, los obreros y empleados de empresas públicas, organismos descentralizados. Y te dan todo lo que se necesita, como son las medicinas, la asistencia médica, la hospitalización, la internación, las intervenciones quirúrgicas, los aparatos los famosos aparatos ortopédicos y tantas cosas más. Incluso también llega a dar lo que son las incapacidades, las pensiones, la jubilación de los trabajadores. En fin, como puedes ver, son también personas morales de carácter público, revestidas con tareas de Estado, revestidas con organismos descentralizados, que se encargan de apoyar, de administrar los recursos que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo Federal. La Comisión Federal de Electricidad, pues tú bien lo sabes, es la que se encarga de dar luz o dar el servicio eléctrico, la energía eléctrica a toda la población, hasta el más recóndito lugar donde se encuentre el país. De igual manera, suministrar la energía eléctrica a las empresas, a las industrias, para que ellas puedan fabricar, elaborar y demás tipos de estaciones. Ahí tenemos otras personas morales de carácter público bajo la forma de tareas de Estado, de municipios, de organismos descentralizados, pero no son los únicos. También tenemos las empresas paraestatales o de participación estatal, conocidas simplemente como paraestatales. ¿Qué son estas empresas? También son personas morales de carácter público que adoptan o revisten la forma de empresa paraestatal o de participación estatal. ¿Y qué son estas? Son industrias donde el gobierno participa aportando parte del capital social para su conformación y para su funcionamiento. Recuerda que las empresas funcionan a través del capital social, y el capital social es la suma de aportaciones que todos y cada uno de los socios aportan para poder constituir y para poder echar a andar o a funcionar a una persona moral llamada empresa. El gobierno también puede ser inversionista. El gobierno, por tanto, pues también puede invertir en empresas, aportando parte del capital social que requiere de las mismas. Y en base a este capital social, pueda, por tanto, el gobierno participar en su formación y en su funcionamiento. De esta manera tenemos dos tipos de empresas paraestatales. La empresa paraestatal de participación estatal mayoritaria y la empresa de participación estatal minoritaria. ¿Cuándo es empresa de participación estatal mayoritaria? Cuando el gobierno aporta más del 50% del capital social. Pero cuando el gobierno aporta menos del 50% del capital social, pues entonces hablamos de una empresa de participación estatal minoritaria, compañeros. A manera de ejemplo, aunque ellas no son del gobierno, sino que son particulares, estaba Altos Hornos de México, AMSA. Estaba también Sicarza, Siderúrgica, Las Truchas, Lázaro Cárdenas, allá en lo que es el estado de Michoacán. Pero estas empresas, en los tiempos de Echeverría, en los tiempos de José López Portillo, fueron creadas y fueron manejadas por el Estado, porque el Estado invirtió en las mismas, participando en la formación y funcionamiento de su capital social. Pero con los gobiernos neoliberales, a partir de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se privatizaron.
y se convirtieron, por tanto, en personas morales adoptando la forma de empresa y la forma de lo que vienen siendo industrias, ¿sí? Personas morales, pero del sector privado, bajo la forma de industrias de fábricas. Y en su momento fueron también personas morales de carácter público, bajo la forma de empresas de participación estatal, bien sea mayoritaria o bien sea minoritaria. Y como empresas y como de participación estatal, pues en consecuencia también eran o siguen siendo personas morales, pero ahora del sector privado, ya no del sector público. Muchas otras empresas más, Micare, Minera Carbonífera Río Escondido, la Compañía del Monte y Pachuca, etcétera. O como lo fue en su momento oportuno Imevisión, que fue originalmente Canal 3 y el Canal 7, como lo hemos platicado en otras clases, que después fueron vendidas al sector privado y se convirtieron, por tanto, Imevisión, Canal 3 y Canal 7 en lo que viene siendo Televisión Azteca, ¿sí? De esta manera, el gobierno invertía, el gobierno aportaba capital social para el funcionamiento de las empresas. Te recuerdo que últimamente, hace un par de semanas, López Obrador invirtió en una empresa, en una refinería que está en Texas, en Estados Unidos, para que el gobierno mexicano se convirtiera en el propietario de esa refinería, adquiriendo el demás capital social que tiene esa empresa. Recuerda que cuando una persona, o en este caso el gobierno, aportan el capital social, se convierten en socios, se convierten en dueños de una empresa. Y dependiendo la aportación del capital social que haga la persona o el gobierno en este caso, pues puede tener el manejo de la administración, puede manejar de forma completa dicha empresa o dicha empresa de participación estatal. Eso da cuando el gobierno adquiere la mayoría de las acciones o de la aportación del capital social. En este caso, el gobierno va a ser el dueño, el propietario, el que va a manejar, el que va a ordenar las políticas, los programas a los cuales llevan a cabo este tipo de empresas. Porque como dueños van a tener la voz y el voto en las asambleas de socios, de accionistas, pero sobre todo con voto de calidad, para que en caso de empate, pues el socio mayoritario sea el que decida. Si la empresa está conformada por 8 socios, entonces dentro de esos 8 socios o 4 socios se encuentra el mayoritario, que en este caso sería el gobierno con 70, 80, 90% de capital social, y 2 están de acuerdo y 2 están en desacuerdo, pues quien va a decidir o va a darle solución a ese empate va a ser el socio mayoritario para determinarse si está o no está de acuerdo. Bueno, ahí tenemos, por tanto, otra persona moral de carácter público que bajo la forma de empresas paraestatales o de participación estatal pertenecen al sector público, pertenecen al gobierno, porque, insisto, y perdón por ser reiterativo, aunque el Poder Ejecutivo es una sola persona, el Poder Ejecutivo no puede con tantos problemas y situaciones que están a su cargo. Para poder dar solución y atender estos problemas que tiene a su cargo, el gobierno federal entonces crea entes o entidades públicas a través de secretarías de Estado, a través de organismos descentralizados, a través de empresas estatales, para que de esta manera el Estado, concretamente el Poder Ejecutivo, pueda cumplir debidamente con sus funciones y con sus atribuciones encomendadas por lo que viene siendo la Constitución. Te recuerdo también que en época de José López Portillo, ante la crisis que vivió en 1976, decide privatizar la banca. Decide que los bancos entonces del sector privado pasen a poder del Poder Ejecutivo y él los maneje por conducto de lo que viene siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compañeros. De esta manera, los bancos, que eran Bancomer SADCB, Bancomer Ciudadano de Capital Variable, Banamex SADCB,
el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, se convirtieron en Sociedades Nacionales de Crédito, es decir, SNC. Bancomer dejó de ser SA para convertirse Bancomer SNC. Banamex dejó de ser tal sociedad anónima para convertirse en Banamex, SNC, Sociedad Nacional de Crédito, conformando parte del sector público, parte del sector del gobierno. En fin, vino después Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid los volvió nuevamente a privatizar, y entonces los bancos volvieron nuevamente a ser bancos, empresas financieras, pero del sector privado, adoptando la forma de empresa o de sociedad mercantil, concretamente sociedad anónima, ¿sí? De esta manera, el Estado, como puedes ver, ha adoptado varias personas, ha creado varias personas morales, pero que al darles una configuración especial como es manejar un área estratégica, como es el petróleo, la luz, etcétera, pues entonces crea organismos centralizados, o crea empresas paraestatales, o crea otro tipo de instituciones, como vienen siendo los famosos fideicomisos públicos. Otra forma en que el gobierno crea personas morales de carácter público son los fideicomisos públicos. ¿Qué es el fideicomiso público? Es cuando el gobierno, como fideicomitante, otorga a un organismo o institución de crédito fiduciario capital, dinero o bienes para su inversión o administración, cuyos beneficios o utilidades se otorgan al beneficiario, llamado fideicomisario, ¿sí? Los fideicomisos públicos se constituyeron a partir de los años 70, cuando en el ámbito jurídico aparece una figura entonces de gran trascendencia y de mucha importancia y de mucha utilidad, que fue el fideicomiso, con una institución que se creó justamente para dar solución a las empresas y personas que tenían dos cosas al mismo tiempo. Y me explico, que una vez te lo mencioné, te lo voy a explicar ahora, como dicen, con más calma, para que podamos entender qué es el fideicomiso, que aunque es un tema propio del derecho mercantil, pues como lo estamos viendo, está muy vinculado al derecho civil y muy vinculado propiamente al derecho administrativo, muy vinculado propiamente a lo que estamos viendo, que son las personas morales de carácter público que adoptan la forma de fideicomisos públicos. Resulta que una pareja se separa y resulta, por tanto, que tiene 2 o 3 hijos. Resulta que el esposo pues es gente adinerada, gente de dinero, gente que tiene muchas actividades. Entonces resulta que con motivo del divorcio, por razones obvias, se le obliga o se de común acuerdo que el esposo deje o dé una pensión alimenticia a sus hijos y a su esposa, si es el caso. Pero resulta que como es una persona de negocios y es una persona muy ocupada, pues no puede estar a cada rato, que la pensión alimenticia, que tengo que depositarles a mis hijos el dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Pues para no tener este problema y para no caer en incumplimiento y que llame la atención por no estar dando la pensión alimenticia oportunamente, decide formar un fideicomiso. De esa manera va a un banco y le dice al banco, aquí te entrego cientos o miles o millón de pesos o millones de pesos para que tú los inviertas. Y con motivo de esa inversión, pues tú puedes obtener ganancias, utilidades, rendimientos. Y de esta manera, tu banco te doy dinero, tú lo inviertes, lo manejas, te da ganancias, pero las ganancias o utilidades no quiero que me las des a mí, sino que quiero que se las des a mis hijos y a mi esposa como pensión alimenticia. Y cada mes te vas a comprometer y te vas a obligar que de las ganancias puntualmente para tal fecha de cada mes vas a entregar tal cantidad a mis hijos y a mi expareja, y poder cumplir con lo que el juez me ordenó o me mandó tener que hacer. De esa manera, como puedes ver, la persona
o el esposo, o el esposo, o el papá en este caso, simplemente lo que hace le dice al banco, ahí está este dinero, inviértelo, administralo, no me des nada a mí, me vas a informar, no vas a estar al tanto, pero tú te encargas de hacer los pagos a mi ex esposa y a mis hijos. Una especie de intermediación. De esta manera, la persona, el esposo, sale a Europa y se va con motivo de plan de negocios a quedarse 2 meses. Entonces, como puedes ver, en 2 meses, estando en España, pues para estar ahí mandando dinero y demás, ¿sabes qué? Yo de una vez dejo en México un fideicomiso para que ese fideicomiso invierta, maneje el dinero y como le di instrucciones, las ganancias se las dé como pensión alimenticia a mi ex esposa y lo que vienen siendo mis hijos. Esa es la finalidad del fideicomiso. Bajo esta figura, entonces el gobierno también tenía esta situación. Ejemplo, el sindicato de trabajadores de la SEP de Educación Pública o los maestros del CENTE o de la CENTE me están pidiendo que les dé un centro deportivo para ellos y sus familias los fines de semana en vacaciones puedan ir a disfrutar y tengan un lugar de esparcimiento. Entonces yo gobierno no voy a distraer de mis funciones administrativas con la población construyendo una unidad deportiva, distrayendo a mi director o a ingenieros que están abocados a los planes, a la educación pública, con estas obras que solo van a beneficiar al sindicato de maestros. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues formo un fideicomiso. Y al formar un fideicomiso voy a aportar los bienes, el terreno, el mobiliario, etcétera, y el dinero para que de esta manera una tercera persona ajena a la SEP, sin que éste sea parte de sus principales funciones, se dedique a través del fideicomiso a construir ese centro deportivo, darle mantenimiento, todo lo que se necesita para los maestros. De esta manera, como puedes ver, yo gobierno, me sigo encargando de mis asuntos, cumplo con las obligaciones que contraje con el sindicato de maestros con motivo del contrato colectivo de trabajo y les están construyendo su centro deportivo y además el banco se va a encargar de darle mantenimiento, darle servicio, porque esto ya lo pacté con el banco. ¿Qué es un fideicomiso público? Es cuando el gobierno, como fideicomitente, otorga a un organismo o institución de crédito llamado fiduciario capital, dinero o bienes, para que este fiduciario lo invierta o bien lo administre. Y sus beneficios o utilidades que se obtengan con esta inversión o con esta administración se lo otorguen a un tercero que es el beneficiario, es decir, el fideicomisario, que viene siendo la población o los trabajadores en general. En los años 70 y 80 esta figura pues se potencializó, se manejaba, se hablaba mucho del fideicomiso como una solución, una panacea a grandes a personas. Y el gobierno te creó el FIRA, como es el fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, Maserati y otros más. Y de esta manera el gobierno cumplía con lo que venían siendo sus funciones. Pero al igual con las empresas paraestatales, en donde todo se privatizó o todo se dejó en manos del sector privado, de los particulares, a partir de Miguel de la Madrid y demás gobiernos neoliberales, se privatizaron todo este sector o parte del sector. Sigue el gobierno manejando algunos fideicomisos, sigue el gobierno creando algunos fideicomisos, pero ya son en menor cuantía, para que a través del fideicomiso, insisto, el gobierno cumpla con sus funciones, pero no de manera directa, encargándose de todo ello, sino a través de un organismo o institución financiera o de crédito que se encargue de manejar todo este tipo de cosas. Claro, yo como fideicomitente estaré pidiéndole al fiduciario me informe, me detalle cómo están dando las cosas, cómo está cumpliendo, cómo está llevando a cabo la pensión de mis hijos, de mi ex esposa, y cómo lo está llevando a cabo el famoso
fideicomiso. ¿Sí? Bueno. Otra persona moral, persona colectiva o persona jurídica, pero de carácter público, por pertenecer a lo que viene siendo el gobierno. Insisto, este es un pequeño repaso desglosando lo que son las personas morales de carácter público, pero cuando lleves derecho administrativo, ahí ahondarás, profundizarás sobre este tipo de personas morales de carácter público que adoptan la forma de secretarías de Estado, la forma de organismos descentralizados, la forma de fideicomisos públicos. Y de esta manera, pues tenemos ahí una gran cantidad de instituciones, de organizaciones, de corporaciones públicas que el gobierno maneja y que en esencia o en el fondo vienen siendo personas morales, pero que dada su naturaleza o a lo que se dedican, pues adoptan la forma de secretarías de gobierno, adoptan la forma de organismos descentralizados, de empresas paraestatales, etcétera, etcétera. Bueno, un aspecto muy importante de las personas morales, perdón, de las personas, de los sujetos de derecho, es que deben de registrarse o inscribirse en una institución especializada para cada uno de ellos. El caso lo tenemos con lo que es el Registro Público de Comercio. Y vamos a ver el tema de las instituciones registrales para las personas. Las personas morales, repetimos, empresas, corporaciones, organizaciones, sindicatos, industrias, comercios, fábricas, centros comerciales, centros educativos, deportivos, etcétera, tienen que inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. ¿Qué es el Registro Público el Registro Público del Comercio? Perdón. Es que originalmente era uno solo, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Pero a la fecha, estas se han separado y se ha formado el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio. El Registro Público de Comercio es la oficina o dependencia pública administrativa donde las personas morales de carácter privado, como son las empresas, sean mercantiles, deben inscribirse o registrarse a través de su acta o escritura constitutiva, así como todas modificaciones o reformas a la misma convención. Es decir, recuerda, futuro abogado, que las empresas, que las personas morales también deben de tienen su propio registro civil, pero no se le puede llamar registro civil, se llama Registro Público de Comercio. Y así como las personas físicas vamos al registro civil para adoptar el acta de nacimiento, así las personas morales, una vez que van ante el notario, que vimos en clase anterior, y el notario les expide la escritura o acta constitutiva, que es el equivalente al acta civil de la persona física, la persona moral no va a ir al registro civil, va a ir al Registro Público de Comercio y ahí va a inscribir, va a registrar su acta o escritura constitutiva para darle mayor legalidad y mayor certeza con las empresas que celebren un negocio o un asunto de mucha o de máxima cuantía. ¿Sí? Y me explico de la siguiente manera, compañeros. Las personas morales, las personas físicas, nos estamos inscritas en el registro civil. Y cada vez que cambia nuestro estado civil, pues el registro civil nos expide nuestra acta de nacimiento, nuestra acta de matrimonio, nuestra acta de divorcio, nuestra acta de adopción, e incluso a nuestros familiares les va a expedir nuestra acta de defunción. ¿Sí? Bueno, bajo esta perspectiva, las personas morales que vimos en clase anterior también cambian de socios, aumentan o disminuyen su capital social, cambian de objetivo social o aumentan su objetivo social, cambian de domicilio, cambian de la aportación de los socios, y todo ello se tiene que ir registrando, se tiene que ir anotando en el Registro Público de
comercio. Así como mientras no te cases, pues no vas al registro civil para obtener tu acta de matrimonio. Pero una vez que te casas, tendrás que hacerlo ante el mismo juez o oficina de registro civil para que te expidan tu acta de matrimonio. Y en caso de que te divorcies, pues también pedirás tu acta de divorcio de tu matrimonio. Y cada cambio que vas haciendo hasta llegar a la defunción, donde tus familiares son los que sacarán o obtendrán de nosotros el acta de defunción, las personas morales también tienen esa evolución. Claro, no en el sentido físico, biológico, pero sí en el sentido técnico operativo. Cambian de nombre, cambian de nacionalidad, aumentan su capital social, disminuyen su capital social, cambian de domicilio y todo eso lo tienen que ir a registrar, ir a anotar al registro público de comercio. Por eso, jóvenes, cuando la empresa donde tú estás trabajando o lleves un asunto con alguna empresa, debes de checar principalmente en el registro público cuál es su situación, el registro público de comercio, cuál es su situación. Ejemplo, si esa empresa está siendo embargada, si esa empresa a lo mejor está en quiebra, ahí en el registro público te van a dar el dato. Ahí va a aparecer quiénes son los dueños. Si quieres saber cuál es su capital social, entonces ahí lo vas a saber. Y si va a ser un negocio por 20 millones de pesos y ves en el registro público de comercio que su capital es de 2 millones, pues como que no te convence, ¿no? Como no te convence 2 millones contra 20 millones, pues como que ahí lo pensarías si realizas o no realizas la operación, ¿sí? Esa es la función del registro público de comercio. Un registro propio para las personas morales. Tenemos el registro civil, que es a las personas físicas. Sabemos que el registro civil es la oficina o institución dotada de fe pública, mediante la cual se inscribe, se registra, se autoriza, se certifica, se da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas físicas. Es decir, si se divorció, pues su acta de divorcio. Si adoptó a alguien o fui adoptado, entonces su famosa acta de adopción, compañeros. Si se divorció la persona, pues no divorciar, pues obtener su acta de divorcio y así por el estilo. Registro civil, que es propio de las personas físicas, es la oficina o institución dotada de fe pública mediante la cual se inscribe, registra, autoriza, certifica, se da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas físicas, es decir, se casó, se divorció, se separó, etcétera, etcétera. El registro civil para tal efecto expide los siguientes documentos oficiales: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio, acta de defunción, reconocimiento de hijos y acta de adopción plena. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos todo lo que son los sujetos del derecho. Ya la siguiente clase iniciaremos con lo que viene siendo, me falta todavía un tema más de sujetos del derecho, que es la ausencia de las personas físicas. Si vamos a la primera clase del día de hoy, ya en unos cuantos segundos nos conectamos a nuestra segunda clase de derecho civil.